Bienvenidos chicos y chicas a un día más de las actividades Aprendo en Casa. El día de hoy trabajaremos en nuestro cuaderno de personal social. Hoy día ubicaremos en una línea de tiempo las manifestaciones culturales que ya estamos viendo desde ayer. ¿Qué recursos utilizaremos para el día de hoy? Utilizaremos la ficha denominada Elaboramos líneas de tiempo sobre el origen de las danzas de atajo, de payas y los abelinos, disponible en la sección de recursos de la plataforma y también en este video más adelante. Utilizaremos nuestros útiles escolares, hojas de reuso y nuestro cuaderno de personal social. En la actividad de hoy continuaremos investigando como lo hacen los mini historiadores. Ahora nos ubicaremos en el momento histórico en que se originaron las danzas atajo de payas y la danza de los abelinos. Para ello, leeremos documentos y dibujaremos una línea de tiempo. Va a estar muy interesante la actividad de hoy. Con ello conoceremos los motivos y hechos que hicieron que los habitantes de un determinado pueblo crearan una danza. Nuestro propósito para hoy será elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones culturales del Perú. El día de ayer hemos visto los pasos para la investigación de tipo histórica. Vimos 3 pasos. ¿Los recuerdas? Efectivamente, el primer paso era el planteamiento de preguntas interesantes. Luego, la formulación de las hipótesis, que eran las posibles respuestas a nuestras preguntas planteadas. El tercer paso era la interpretación de fuentes de información. Ahora veremos el cuarto paso para ser unos verdaderos investigadores históricos. Será el de comprender el momento de la historia en que aparecen las danzas que venimos investigando. Antes de esto, recordaremos lo que es una línea de tiempo. Aquí la tenemos. La línea de tiempo es la representación gráfica de periodos cortos, medianos o largos. Puede estar dividida en años, lustros, décadas, siglos, milenios o tal vez épocas también. La línea de tiempo permite ordenar cronológicamente una secuencia de eventos o de hitos sobre un determinado tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. ¿Y qué necesitamos saber o cuáles serán los pasos para la elaboración de una línea de tiempo? Primero, seleccionar un tema. Luego, seleccionar el periodo en que se desea representar. Escoger los aspectos o hechos más irrelevantes e importantes de cada periodo. Usar una medida de tiempo. Aquí las tenemos. La información que le da contexto a la línea de tiempo debe ser clara, breve y concreta. Si la línea de tiempo es horizontal, como la que tenemos aquí, los hitos o sucesos comienzan a trazarse de izquierda a derecha. Si fuera vertical, comenzaría abajo e iría desarrollándose hacia arriba. Aquí tenemos una propuesta de línea de tiempo de 3 partes. Esta es una propuesta de un autor. Recuerda que hay varias propuestas para determinar la línea de tiempo de nuestra historia del Perú. Acá vamos a verla dividida en 3 partes: época prehispánica o autonomía,
época virreinal o colonial y la época republicana. Vamos a recordar qué hechos o acontecimientos se dieron en la época prehispánica o de autonomía. En este periodo se estudia desde la llegada de los primeros pobladores a América y al Perú hace unos 20.000 años, hasta la conquista de los incas por los españoles en el año de 1532. Esta época se caracteriza por el desarrollo de las culturas muy antiguas, como Caral en Lima, Chavín, Huari, Mochica, Inca, etc. Esto lo hemos podido saber porque hay investigadores que interpretaron fuentes como los ceramios y las crónicas españolas. Ahora veremos la segunda parte de la línea de tiempo del Perú. La época virreinal o colonial. En este periodo se estudian los hechos más importantes ocurridos en nuestro país, desde la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles hasta la proclamación de nuestra independencia, en el año de 1821. Fue una época de opresión hacia el pueblo peruano. Donde hubieron grandes patriotas que lucharon por nuestra independencia. Próceres y precursores lograron nuestra independencia. La tercera parte de esta línea de tiempo propuesta por algunos autores se denomina época republicana. En esta época se estudian los hechos desde que se proclamó nuestra independencia hasta nuestros días. Excelente, mis chicos y chicas. Ahora que ya conocemos los periodos de la historia de nuestro país propuesto por algunos autores, te invitamos a leer documentos que nos dan información sobre aquella época en que se crearon las danzas de las payas y la de los abelinos. Leyendo acerca de las características de la época en la que surgieron estas dos danzas, tu trabajo consistirá en deducir en qué periodo de nuestra historia pertenecen estas danzas. Para esto, te invitamos a desarrollar la ficha que elaboraremos sobre las líneas de tiempo y ahí ubicaremos el origen de las danzas, el atajo de payas y los abelinos. A continuación desarrollaremos la siguiente actividad. Este organizador visual sobre las épocas del Perú nos servirá de mucho para poder determinar en ella el origen de la danza de los atajos de payas y también de la danza de los abelinos. Tenemos este organizador gráfico que empieza en el prehispánico, 20.000 años antes de Cristo, el virreinal desde 1532 hasta 1821 y el republicano desde 1821 hasta la actualidad. El cuarto paso de la investigación histórica es identificar en qué momento de la historia del Perú aparecieron las danzas que estudiamos. Vas a leer estas fuentes históricas y al leer vas a tener en cuenta la ubicación de los siguientes datos. ¿En qué año o siglo empezaron a practicarse las danzas y por qué? ¿Cuántos años aproximadamente se vienen practicando estas danzas hasta la actualidad? ¿Cuál de las danzas apareció primero? ¿A qué época o periodo de la historia del Perú pertenecen las payas y los abelinos? Estamos listos para leer. Puedes poner pausa al video y leerlo detenidamente.
Busca dentro de estas dos fuentes históricas el año o siglo en que se inició cada danza. Ubica también fechas, lugares y personas importantes relacionadas con cada danza. Puedes ampliar tus fuentes de información en Internet, libros o familiares. Es hora de poner pausa al video y de leer. Listo, ahora nos tocará reflexionar sobre lo que hemos leído. Completarás el siguiente cuadro en una hoja de reuso y comentando con tus familiares sobre las informaciones que has obtenido de los dos textos leídos. ¿En qué año o siglo empezaron a practicarse estas danzas? ¿Cuántos años se vienen practicando estas danzas hasta la actualidad? ¿Cuál de las danzas apareció primero? ¿Qué representa cada danza? ¿A qué periodo de la historia del Perú pertenece cada danza? Es hora de reunirte con tu familia y si tal vez estás solo o sola en tu casa, aquí te vamos a dar algunas sugerencias para llenar el cuadro. Recuerda que solo es una sugerencia y que tú lo puedes llenar con tus propias palabras e interpretaciones. Detén el video y compara con tus propias interpretaciones. Miren, aquí tenemos otra propuesta de línea de tiempo para la historia de nuestro Perú. Vamos a hacer una equivalencia con el organizador gráfico propuesto anteriormente. Observen los años a los que corresponde cada época, periodo. Aquí está su correspondencia con el organizador propuesto anteriormente. Ya el año pasado también has visto las épocas de nuestro Perú. También nos puede servir como un ejemplo. Ahora ya estamos listos para hacer nuestra propia línea de tiempo sobre las danzas Atajo de Payas y Abelinos. Hemos visto que empiezan después del año 1821, entonces pertenecerán a la época republicana. Acá hemos separado nuestra línea de tiempo cada 50 años. Vemos que en el año de 1841, este autor vio un conjunto de bailarines negros. En 1866 se funda el Distrito del Carmen y se baila por primera vez institucionalmente la danza de las payas. En 1918, en honor a San Roque, se baila institucionalmente la danza de los abelinos. Ambas danzas siguen bailándose hasta la actualidad. Entonces podemos decir
que se ubica en la época republicana. Estas fechas son aproximadas y basándonos en las fuentes de información leídas hace unos momentos. Reúnete con tu familia y comenta las respuestas de la ficha 1. Pídeles que te hagan algunas sugerencias para mejorar tu trabajo. También pídeles que te comenten cómo es que tu familia practica danzas tradicionales. Si no practican ninguna danza, pregúntale a tus abuelos cómo lo hacían y que te expliquen por qué dejaron de practicar las danzas de su familia. Vamos a reflexionar. Si está dentro de tus posibilidades, escribe un listado sobre todo lo que aprendiste acerca de las danzas atajo de payas y de los abelinos, y el periodo de la historia en el cual surgieron. Piensa de qué manera crees que este momento de la historia influyó sobre la creación de las danzas. Recuerda que la danza de las payas es en honor a la adoración del niño Jesús, y los abelinos nació de una disputa entre dos pueblos. Comenta con tus familiares también sobre los pasos o procesos que te resultaron difíciles de seguir para actuar como un verdadero investigador o investigadora historiadora. ¿Y qué hiciste para superar esos inconvenientes? Es hora de poner manos a la obra para tu cuaderno. Escribirás el encabezado, la fecha y el título, el propósito de hoy y los aprendizajes que obtuviste el día de hoy. Sobre la línea de tiempo, ¿cómo hacer nuestra línea de tiempo? La propuesta de unos investigadores historiadores sobre nuestro Perú, porque toda esta semana estamos nosotros celebrando que nuestro país es mega diverso y estamos prontos a celebrar nuestras amadas fiestas patrias. Te recuerdo que el reto de esta semana es cómo podemos celebrar nuestras fiestas patrias desde esta situación actual. Luego, nuestra línea de tiempo que creamos juntos. Y claro, la enriquecerás con dibujos de tu preferencia, siempre relacionadas a ambas danzas. Bien, chicos y chicas, muy contenta de estar en nuestro mes patrio. Recuerda darle suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a los videos que publicamos para que puedan llegar a más personas. Miss Jessica los quiere, los extraña y espera pronto volverlos a ver. No se desanimen y sigamos adelante. Como siempre, recuerden lavarse las manitos, observar las medidas de higiene y siempre mantener la distancia social. Nos vemos, mis tesoros, hasta una próxima oportunidad.